El episodio del Chal Cultural de hoy es de esos con un drama interminable. Estaremos hablando de los Romanov y cómo fue que esta dinastía perdió su poder para después ser asesinados. Si algo nos ha enseñado la historia es que cuando se trata de monarquías, las cosas se pueden poner muy feas muy rápidamente. Y sabemos lo que están pensando nuestros queridos millennials, y déjenos decirles que sí, en este episodio vamos a hablar de Rasputín y de Anastasia. Creo que muchos de nosotros vimos la película animada de Fox Animation Anastasia. Tristemente, la verdadera historia de la duquesa Anastasia no se parece mucho a la versión animada con la que crecimos. Si quieren saber lo que de verdad pasó, quédense con nosotros y abróchense los cinturones. Hola guapísimos y guapísimas. Hola amigos y amigas del Chat Cultural, bienvenidos a este nuevo episodio. Muy interesante, estamos muy contentos con este episodio. Puro drama. Bueno, me encanta porque cuando le platiqué a un compañero del trabajo, oye, vamos a hacer un episodio de esto, y se me quedó viendo. ¿Por qué? Y le dije, bueno, es que creemos que es chistoso, ¿no? Y se me quedó. No, se le hizo chistoso. Y todavía me dice así como, pues bueno, ¿no? Y yo, ok, it is fun. Sí, se los vamos a comprobar el día de hoy a tu compañero y a todas las personas. Aparte me encanta porque o sea, es interesante y chistoso. Bueno, porque ya ves. Sí, es que lo chistoso es como cuando lo ves así a la distancia, cuando no es tu contexto, no dices, oh, well, ok. Y yo así de que... No, de hecho toda la semana estuve como en la investigación y entrando en miles de extrañas información tangencial de esto, y a cada rato le está haciendo Yair, ahora encontré tal cosa, una cosa súper irrazonable. Sí, aparte me decía, ay, creo que tengo demasiada información, no sé qué sé con todo esto, y yo pues... Entonces pues... De que deseennos suerte. Así es. Y bueno, pues vamos a echarle ganas hoy a este episodio, que parte sí está interesante. Miren, Por supuesto que está interesante. Es como este episodio de National Geographic, ¿no? Como cuando, pero con tus tías, ¿no? Así como okay. En la sobremesa. So it's gonna be fun. Pues hoy vamos a hablar de los Romanov. En particular de la caída de los Romanov, porque si no sería demasiado. Sí, claro. Es esta gran dinastía. Es una dinastía muy grande. Es una familia real, pues. Sí, estuvo mucho tiempo en el poder en Rusia, ¿no? Más de 300 años, entonces sí que sí. Y digo, todos hemos escuchado de eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Toda la gente de nuestra generación ubica la idea de los Romanov por la película de Anastasia. O sea, es la verdad. Entonces dije de que ahí ubicamos todos la historia, que claro es muy distinta que la historia de verdad, pero la historia de verdad es como 1000 veces más extraña. Y digo, me encantaba como, a mí me encantaba este terrible Rasputín que vivía en el infierno, de que deseando destruir a los Romanov. A mí me encantan los villanos, entonces yo amaba ese Rasputín. Aparte ahorita vamos a ver de dónde salió, porque sí. O sea, no es... Exacto. Como tal, Rasputín no es parte de parte de la familia de los Romanov, pero vamos a explicar de dónde salió ese señor, ese pues. rollo, ¿no? Y bueno, para empezar, ¿de dónde viene la familia? En 1519 murió el zar Teodoro I de Rusia. Al no tener herederos, su muerte marca el final de la dinastía Rurik, quienes antes de los Romanov reinaron como zares de Rusia, en ese entonces llamado Moscovia, por más de 700 años. Su muerte también fue el inicio de un despapalle monumental, con una serie de personas peleando por el trono, plagas mortales acabando con la población e invasiones. Con tanta inestabilidad, el ejército polaco había podido quedarse con el Kremlin como si nada. Después de derrotar a los polacos, las élites del país decidieron que era momento de poner orden. En 1613 se convocó una asamblea para nombrar al nuevo zar. Se consideró por el puesto a nobles locales, príncipes de otras monarquías, pero finalmente el elegido fue un niño de 15 años, Miguel Romanov. El asunto era que a Miguel ni siquiera le preguntaron si quería aceptar el trabajo. Y entonces llegan y así de que, tienes que ser el rey. Y Miguel se pone a llorar, así, no quiero. Oye, ¿tú crees que de ahí haya salido esta idea de ubicas hay una película de Shrek? ¿La has visto? Cuando Shrek, creo que es el último, no sé si es el tercero o la de Para Siempre, que Shrek y Fiona tienen que tomar como posesión del muy muy lejano. Ajá. Y entonces Shrek no quiere, se quiere ir a su pantano a vivir y a ser papá. Y entonces van por un pariente lejano que se llama... Ay, se me olvidó el nombre, pero es un chavito y entonces es como su aprendiz de Merlín,
de un Merlín ahí que ya está todo viejito, que ya no le sale ningún truco, y entonces el güey es como ¿What? el sacazapes de su grupo, así, nadie lo quería, ¿no? El Okay. Artie, era el Arturito, ¿no? Y entonces le decían el Artie. Y él llora. Y él llora y todo, pero igual se lo llevan y ya, se vuelve rey. Pues básicamente eso es lo que pasa con este Miguel. Pero es bien chistoso porque, o sea, llegan y le dicen de que tienes que ser rey. Y él así de que no. Está bien. Y se muere de miedo porque además, o sea, después de que se había muerto el último rey, había quedado hecho un relajo. De por sí, ya ves, es un territorio enorme, frío. Muchísimos lados no tenían como ningún control centralizado realmente. Y entonces de que tú vas a tener que organizar todo, vas a tener que fijarte que no haya invasiones, vas a decir... Y llega la mamá de Miguel y les dice así de que no, dejen a mi hijo en paz, ¿cómo se atreven a venir a molestar a mi niñito? Claro. Porque mamás, ¿no? Ok. Y les dice, no, bueno señora, bueno Miguel, es que no es que nosotros queremos que seas rey. Dios quiere claro, que seas rey. Porque ya ves. Historias monárquicas, claro. Siempre pasa eso. Y con eso lo convencen. Finalmente lo nombran rey. Y o sea, la razón, más allá de lo que quizás hubiera querido o no Dios, porque eso no sabemos, era él, claro que venía de una línea real. Su papá era primo de la esposa de Iván el Terrible. Ok. Esa es la conexión. O sea, sí tenía sangre real. Pues. Ajá. Y además, el papá, que era muy importante como dentro de la última línea monárquica, había sido secuestrado por los polacos. Y entonces el niño no iba a tener quien le ayudara a tomar decisiones. Y más bien lo iban a poner y iban a tomar las decisiones a su alrededor por él. Y dijeron, ok, vamos a tener a alguien que vamos a poder manipular. Que es una estrategia muy común. Si vieron el episodio de Tutankamón, es lo mismo que sucedió con Tutankamón. Nos vamos a hacer luego especialistas en consejos monárquicos. ¿no? Nosotros vamos a poner a un niño en el control y todos van a decir, Pichi, Flor y Yair, ya habían dicho y lo han hecho de nuevo. Así es, eso haremos. Esa era la idea. Y bueno, pues se volvió rey de Rusia finalmente a los 17 años ahí en el Kremlin. Y ya pues estuvieron más de 300 años después del pequeño Miguel. Y ya ves, en ese entonces el control era como... Ya ves, en casi todas las monarquías que son como reyes y medio dioses o cabezas de la iglesia y todo eso. Entonces era eso. Nicolás II, o Nikolai II Alejandrovich Romanov, fue el último emperador de toda Rusia, gobernando desde el 1 de noviembre de 1894 hasta su abdicación el 15 de marzo de 1917. Estaba casado con Alejandra Fyodorovna Romanova, nacida como Alix de Hesse-Darmstadt, nieta de la reina Victoria del Reino Unido y princesa de un ducado en el Imperio Alemán. Juntos tuvieron 5 hijos, las duquesas Olga, María, Tatiana y Anastasia, y el joven heredero Alexei. Bueno, pero la última familia real Romanov fue del rey Nicolás. Nicolás II, aquí tenemos un nombre real así como completo, es Nikolai Alejandrovich Romanov, porque así se llama, los nombres rusos son un rollo. Y Ekaterina Petrovna Zamolodchikova. Es ese tipo de cosas. Y él fue el último emperador de Rusia. Sí, y Ekaterina Petrovna Zamolodchikova, ese es el nombre que yo ubico. Ese lo puedo repetir miles de veces. Ningún otro nombre. Los demás no, pero ese sí. Ajá, entonces él se hizo rey en 1894, discúlpenme, y estaba casado con Alejandra, se llamaba su esposa, que era una princesa como, es que además, ya ves, el mundo en ese entonces no estaba dividido como está dividido ahora, entonces el reino alemán, el imperio alemán, tenía un pedacito que era un ducado, y ella era princesa de ahí. Entonces, y entonces esa era la familia real, tuvieron 5 hijos, eran 4 niñas y el chiquito Alexei. Sí. Igual que Tutankamón. Güey, ¿qué pedo? Pues porque todos son primos. Porque todos son primos. Sí, por eso. Entonces, hablado de este tema. Tanto, digo, ya ves, hablamos un poquito. De hecho, tenemos un episodio que se llama eso solo está en Spotify o en audio, también en Apple Podcast y en Google Podcast lo pueden escuchar, que se llama No es fácil ser un Windsor, que es de la familia real inglesa. Y ahí sabemos que el abuelito de la reina actual
era primo de Nicolás, y parecen gemelos, o sea, no parecen, claro. No parecen ni primos ni hermanos, parecen gemelos. Y entonces Nicolás también es primo de su esposa, ¿no? Ambos son nietos de la reina de Inglaterra, Victoria. Todos alemanes. Todos son alemanes. Porque la reina Victoria era alemana. Entonces, aquí tenemos los nombres de las princesas que siempre se me olvidan, todas menos Anastasia. Olga, María y Tatiana, Anastasia y Alexei. Entonces, Alexei era el que era el heredero y el más chico, porque pues por eso tuvieron como muchos hijos hasta que saliera el heredero. Sí, pues porque sí, ya ves, sexismo. No existía patriarcado, entonces no podía haber totalmente. De hecho, luego tenemos historias medio alrededor de ese tema. Pero sí tiene que ver, o sea, sí es este rollo, totalmente. ¿no? Por ahí vea. Entonces ahí tenían a las hijas y curiosamente, de hecho, porque ya ves que le dicen la princesa Anastasia, no es princesa, eran duquesas. Just saying. Entonces, pero hablando así como del reinado de Nicolás II, es súper, porque yo entre más leo, unos decían, no, era súper bueno, en realidad era muy bueno y nada más no tomó las mejores decisiones a veces, no, era el diablo y no sé qué. Y realmente hizo cosas muy buenas, hizo cosas horribles. Claro. En diferentes momentos. Entonces, yo no voy a tomar la decisión de si es bueno o es malo. Solo lo que sabemos. Más bien les voy a platicar lo que hizo y ya nos dirán dirán todos ustedes qué piensan de eso, pero o sea, sí tuvo campañas de alfabetización, sí se dedicó a crear un poquito más de capacidad de que el pueblo se representara democráticamente dentro de que hubiera una monarquía, sí hizo un montón de reformas industriales, agricultura. Este señor fue el primero en convocar a la conferencia, se llama la Convención de la Haya, y convención de la Haya, que para los que no lo conocen es la primera vez que se reúnen un montón de países a decir de que, ok, si hay guerra, si hay problemas, si hay armas, ¿cómo lo vamos a resolver? Hay que tener como una especie de manual de cómo resolver estos problemas de manera lo más pacífica posible y sin armas. Entonces hay que reunirnos a decidirlo. Y fue la primera vez que sucedió, se firmó. Es la primera vez que había como un manual de arbitraje de cómo se iban a llevar los países. Desde entonces se han vuelto a hacer más convenciones. Ya es una organización internacional que existe y todo fue convocado por Nicolás, ¿no? Entonces y ahora, se le dio el Nobel de la Paz por eso. Claro, déjame bajar. Sí, estamos hablando muy fuerte. Es que está un poco fuerte, sí. Perfecto, ahí está excelente. Me emociono. Entonces, pero haz de cuenta que también, por otro lado, reprimía a toda la gente que estaba en su contra, apoyó a la prensa antisemítica, o sea, antisemita se dirán, sí. Discúlpenme por mi mezcla de idiomas, pero eso me pasa muchísimo. Entonces, sí, era antisemita. Entonces, haz de cuenta que él no andaba matando judíos, pero ya sabía, financiaba donde sí. Ya sabía que andaban, o sea, que la gente de Rusia estaba atacando judíos, matándolos en público, y él pagaba para que hubiera publicaciones hablando negativamente de ellos. Claro. Entonces, horrible, ¿no? Muchísimas veces, por ejemplo, una protesta se le llama el Domingo Sangriento, y literalmente fue una protesta que en teoría debería haber sido pacífica y vinieron y los mataron a todos a cañonazos. Claro, yo digo, eso también donde lo hemos escuchado, ¿verdad? En muchísimos lados eso ha pasado históricamente. Pues. Claro, y él sí dijo así de que nada va, yo soy el rey, ¿no? Entonces yo soy el rey y yo soy... Eso fue con Ese es Nicolás. Pero también cuando me puse a investigar como los ejemplos anteriores, vi como este asunto pendular en el sentido de que quiénes habían sido el papá de Nicolás y su abuelo, y cómo ellos fueron ambos polos. Uno fue súper reformador como para ser muy democrático, y el otro fue el autócrata tirano terrible. Sí, claro. Y Nicolás le tocó ver ambas cosas. El abuelo, que era Alejandro II, fue el primero en acabar con un tipo de esclavitud que existía en Rusia que se llamaba el sistema de servidumbre, que es básicamente que es como con cada tierra viene como su grupo de gente que la trabaja, y cuando vendes la tierra la vendes con todo y gente. Con todo y todo. La gente no se puede cambiar de casa, y también era un rollo de que
como las tierras en Rusia eran tan poco productivas y la gente no quería vivir en esos lugares, tenían que tener una manera de amarrarlos ahí y que siempre hubiera gente que trabajara esas tierras. Y además, pues así tenían mucho dinero. Esas personas, a fuerza, si se les decía tienes que entrar al ejército, tenían que hacerlo. Aseguraba que las propiedades tuvieran como mejor valor económico. Y entonces el abuelo de Nicolás dijo, hoy se acaba. ¿No? Y entonces, claro que fue muy difícil porque además en ese territorio tan grande que tenían, era medio difícil reforzar esa ley, solo porque se había dicho como en cuestiones escritas y formales no significaba que siempre estaba pasando. Y obviamente los dueños estaban enojadísimos y nadie quería dejar ir a su gente. Pero él hizo un montón de cambios y fue ayudando a la alfabetización. Todos estos procesos democráticos los fue intentando aceptar, pero la gente le parecía que no iba lo suficientemente rápido. Y entonces iban e intentaron matarlo. Y entonces se asustó y empezó a dejar de reformar cosas. Entonces lo volvían a intentar matar y lo volvían a intentar matar y lo volvían a intentar. Fue como un efecto ahí, bola de nieve, ¿no? Cada vez le trajo más broncas. Y luego, de plano, lo mataron con una bomba. El papá de Nicolás vio eso y cuando se volvió rey dijo, ni madre. Sí, a mí no me la van a aplicar así. Sí. Entonces todas las reformas que había aplicado su papá, Alejandro II, las quitó. Sí, claro. Dijo, nadie me va a limitar a mí, no van a tener representantes democráticos, no va a haber prensa libre, no va a haber esto, no va a haber otras religiones, no va a haber otros idiomas. Sí, se tornó todo lo contrario, ¿no? Y todo eso fue, o sea, trayendo o haciendo que decayera, pues digamos, el sistema económico y político dentro de esa porción, ¿no? Bueno, en su área, que fue lo que, digamos, cuando hereda el trono, ¿no? A Nicolás, pues genera que pues ya traigan todo este descontento, todo este malestar económico, todo este malestar social, que bueno, pues hizo que cayera como un poco en tragedia a su reinado y su familia. Y también es como, ya en esa posición como que estaba muy difícil que él pudiera hacer algo. Yo no sé qué hago con ese pueblo que ya inmediatamente va a desconfiar de mí. Claro. Que mató a mi abuelo incluso cuando estaba creando reformas importantes. Claro. Y que ha estado como intentando matarnos a todos desde hace mucho tiempo. Y que mi papá me enseñó que pues hay que presionarlos, ¿no? Que entonces hay que como mantenerlos abajo. Entonces tenía ambas cosas. Entonces, si te fijas, Nicolás hizo cosas que hizo su abuelo y hizo cosas que hizo su papá. Sí. Y de hecho, dicen o sea, los biógrafos, y que era chistoso porque a lo mejor como gobernante no era muy bueno en términos, ¿no? Pero que económicos, pero incluso en su lado como familiar y emocional dicen que era como muy tierno, muy cariñoso, ¿no? Como muy, muy raro como comparado con otras familias o monárquicas, ¿no? Que pues suelen ser fríos y decir, a mí me vale si eres mi hijo, si eres mi que más bien es como hermana, esto es nuestro protocolo y tú te aguantas. Sí, ¿no? más bien era como hay que procrear para tener herederos, pero te dejo con la nani allá y no me molestes. Claro, ¿no? exactamente. Entonces él no tenía ese tipo de asuntos. Y bueno, también, o sea, entró en la Primera Guerra. Curiosamente, el papá, ahora que lo recuerdo, el papá que fue terrible, que fue súper violento y que él mató a muchísima gente que protestaba en su contra, incluyendo al hermano de Lenin. Por eso Lenin se radicalizó. Claro. Este señor, como nunca estuvo en una guerra, es conocido en la historia como el zar pacifista. Y es como, Eso no quiere decir que sea pacifista, cariños, ¿no? Y en cambio Nicolás sí entró a la Primera Guerra Mundial, tenían diferentes como territorios en Japón, en Corea, y los fue perdieron mucho dinero, fue un rollo, ¿no? Entonces como que la revolución ahí venía porque había muchas razones para hacerlo, y la verdad es que pues, o sea, como que no había escapatoria. Y claro, acuérdense que también, o sea, cuando los países vienen de guerra o han pasado hambre o han pasado de problemas económicos, la única manera, o bueno, no la única manera, pero la manera en la que muchos estados se han consolidado o han resurgido de esas crisis económicas y sociales es a través de las revoluciones, porque mueven, y de las guerras, porque mueven pues toda la industria, o sea, el mover, porque los ejércitos y todas las partes pues
necesitan comer, necesitan vestir, necesitan provisiones, necesitan muchas cosas. Sí. Y entonces como que eso reactiva de alguna manera, revive la parte económica, ¿no? O sea, eso también es cierto, pues. Al ratillo vamos a seguirles un poquito más con la revolución, porque hubo como el momento en el que se volteó para el otro lado y ya como que se dieron cuenta que no, o sea, que los romanos ya no iban a poder subsistir. Claro. Pero llega el momento del episodio. El más emocionante. Que hablamos. Spicy part of the tea. Es que es súper raro todo esto. De Rasputín. Creo que debido a Fox Studios, mucha gente que ha escuchado de Rasputín más bien ha sido como un villano de caricatura que regresa del inframundo para acabar con la dinastía Romanov, que le traicionó en vida. Pues aunque esto tiene más de ficción que de realidad, el verdadero Rasputín tiene una historia que no necesita inventos para tenernos a todos enganchados con tanto misterio y drama. Grigori Yefimovich Rasputín fue un místico ruso y un autoproclamado hombre de Dios. Nació un campesino en el pequeño pueblo de Prokhovskoye. Y aquí, amigos del chat, les pido que me disculpen por la pronunciación, pero por más nerd que soy, aún no sé ruso. Este señor llegó a tremenda fama por tener supuestos poderes milagrosos. Estas historias llegaron hasta los Romanov, que estaban desesperados por librar a su pequeño heredero de la enfermedad que amenazaba con matarle. Claro, ¿No? claro. ¿Quién era Rasputín? Porque aparte, Rasputín luego ya se famoso por muchos mitos que Sí, claro. no sabemos. Sí. Que sí. no sabemos. Sí, y de hecho en general, o sea, se sabe unas cosas, pero muchas otras cosas son como totales especulaciones. Uh-huh. Y con lo que sí se sabe de él, es, o sea, alimenta demasiado la imaginación para como imaginarte que las cosas más raras del mundo. Claro. Entonces, pues bueno, por eso es interesante. Por cierto, busquen la canción Rasputín de Boney M, que es una canción de disco sobre Rasputín. Está padrísima. Aparte disco, güey. Es disco. Sí, claro. Está padrísima. Entonces, pues Rasputín fue como, o sea, era un monje, por así decirlo, así le dicen monje. Claro que no entrenado desde la iglesia. Claro, entonces pero era como un místico. Ándale, ajá, como un hombre, pues sí, tenía como estos temas como un poco de religiosos, sí, radicales. Ortodoxo, ¿no? Y digo, dentro de la ortodoxia, ya ven, para los que no ubiquen a lo mejor qué religión tienen en Rusia, es una versión distinta del catolicismo que se llama ortodoxos. Entonces, pero según yo, es como una rama que viene del cristianismo ortodoxo, pues. Así es. Como, sí. Pues sí, muy, muy a rajatabla, pues, muy seco. Y es distinto, ¿no? Obviamente, como, y tienen de hecho, las imágenes que nosotros ubicamos como medievales del catolicismo son las que ellos conservaron hasta el final de los tiempos. Claro. Es bien curioso, cuando Europa ya estaba como en cosas renacentistas, ellos seguían en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, Rasputín en sí se volvió importante para la familia porque tenían, en teoría, poderes curativos, y el pequeño Alexei, el hijo más chiquito de la familia y el heredero, tenía una enfermedad muy seria, tenía hemofilia, lo heredó de su mamá. La hemofilia, y que de hecho viene a parecer desde la reina Victoria. O sea, sí, viene desde hace muchísimas generaciones. Y lo que decimos, por andarse metiendo entre primos. Incesto, ¿no? Sí, claro. Eso era lo que generaba, ¿no? Entonces, el asunto es, solo tienen síntomas los hombres. Aunque la mujer es la que lo pasa, el que lo sufre es el hombre. Entonces, por eso ninguna de sus hijas lo tiene, y solo lo tenía el niño. Y de hecho, se dieron cuenta de esto porque nació perfectamente bien el bebé, y ¡ay, sí, qué bonito! Y de repente le cortan el cordón umbilical y no deja de sangrar, y no deja de sangrar, y no deja de sangrar. Porque la gente que tiene hemofilia, o sea, lo que tiene es que tiene un problema de coagulación. De coagulación, la sangre no coagula. Y el problema o lo grave con estas enfermedades es que cualquier lesión, incluso un golpe, ¿no?, rompe las venas o los vasos sanguíneos y hace que no te coagule la sangre, que no se cicatrice y se siga saliendo la sangre, ¿no? Entonces, se mueren de que, ay, sí, me pegué aquí y ya me morí. Y cualquier cosa, cualquier golpe, rasguño, todo es muy doloroso, es muy sangriento, es muy no sé qué, ¿no? Sí. Y a él le pasaba mucho, ¿no? Entonces sufría muchísimo. Y Rasputín resultó que fue el único que lo podía ayudar. Y está rarísimo esto, nadie sabe por qué. Rasputín, o sea, realmente ni se sabe bien de dónde sale, viene de un pueblito. Es un campesino. Sí, ajá. Sí, es literal de familia campesina, pues. Estaba casado, tenía hijos, y de repente nada más un día de que se va a un monasterio
Y es bien chistoso porque investigué la razón y había una de dos. O se había robado un caballo y estaba escapando de la ley, o la Virgen le habló en un sueño. Ok, son las dos teorías que tenemos. Muy lógicas las dos. Y la verdad... Muy naturales, muy comunes. Todos estamos las dos factibles. Las dos cosas en la vida. Entonces, pero el señor se fue y y luego regresó así de que no me gustó porque los monjes son gays. Eso fue casual, porque aparte él fue conocido, ¿no? Por su promiscuidad muy severa. Entonces, pues el señor se regresó y un tiempo estuvo otra vez en su pueblo, pero la gente como que quedó muy hipnotizada, y digo, volveré a hablar de eso después, por él. La gente se quedó enganchadísimo en el pueblito y hicieron como una capillita al lado de su casa y la gente lo iba a ver a él predicar y a tenía venerar, como, ajá, ¿no? Y o sea, porque aparte a la gente les hacía súper raro, pero... Él se autoproclamó como tal, un iluminado, como un profeta. Sí. Él se dijo, un poco lo que les pasó como a Joseph Smith y que los dijo mormones, que Dios me habló. Hoy sí. Dios me habló y me dijo que... Y me entregó una Biblia en letras de oro. Y no te la puedo enseñar, pero la tengo. Pero yo la tengo. No, bueno, pues un poco esto. No quiere decir sus utilidades, es una caricatura, digo, ¿no? Sí, claro. Pero un poco eso pasó, ¿no? Rasputín, eso fue lo que él se proclama un profeta. Y la gente empieza a tener, o sea, agarra mucha fama y le empieza a tener mucha devoción. Y los Romanov no fueron ajenos a este movimiento religioso fanático. Así es, o sea, ¿no? Literalmente él de que viaja a otro pueblito y ahí se engancha a un montón de sacerdotes que sí le creen, que dicen, sí, eres brillante, y lo llevan a San Petersburgo, y ya en San Petersburgo lo juntan con toda la gente de dinero y todo el mundo se engancha con él, incluyendo dos princesas que estaban casadas con primos de Nicolás. Ok. Y ellas lo recomendaron con Nicolás, y parece que a Nicolás, a Nicolás no le caía bien Rasputín, ¿eh? Tardó muchas veces en presentárselo a su esposa y luego más de un año para presentárselo al hijo. Okay. Pero fue porque el niño ya estaba como en una crisis muy seria y de verdad se había pegado. Yeah. Estaba teniendo como este asunto hemorrágico muy serio, tenía muchísima fiebre, tenía muchísimo dolor y llevaban los doctores dándole medicamentos nada más para el dolor, muchos días, y no pasaba nada. Y llega Rasputín y le dice: Dios ha decidido que te va a quitar tu dolor. Debes agradecerle y ahora vete a dormir. Y en unos minutos se le quita y se duerme. Okay. Y todos así de que... Entonces, ¿what? Y luego otra historia en el que también andaba en un carruaje el niño y nada más como del brinque del carruaje, morete, hemorragia, 11 días de gritar y llorar y de sangrar. Horrible. O sea, ni para ir a dar un paseo, ni para ir a cabalgar. Entonces, horrible. Los Ares, por ejemplo. De hecho, antes de que... Porque esto fue un secreto por muchísimo tiempo para los Romanov. Los Romanov no querían que la gente supiera que el niño estaba enfermo. Pero pues era claro que el niño no salía a ningún lado. Claro. Entonces la gente tenía todo tipo de como rumores de lo que le había pasado. Y la gente tenía de que, tiene un tipo de tuberculosis infantil. Le falta una capa de la piel... De hecho, mi rumor favorito, porque se me hizo muy específico lo que dijeron, una vez creo que fue en un viaje, o no me acuerdo de dónde estaba, y tuvo otro ataque hemorrágico así por un golpecillo, y lo que dijeron en la prensa americana era que un nihilista lo había apuñalado cuando nadie estaba viendo. Y dije, ¿un nihilista? ¡Qué específico! Sí. Es como decir un emo. Sí, claro, sí. Un emo fue y le dio una cuchillada, nadie vio, rarísimo. Pero te digo, la siguiente vez cuando estaba en el carruaje se puso súper mal y ellos ya creían que se iba a morir. Rasputín no estaba en San Petersburgo, él estaba de regreso en su pueblo. Los doctores llevaban días tratándolo y dijeron, ya no hay de otra, este niño se va a morir. Se confesó, ya era de que se preparó para morir. Ya se va, ¿no? Y de repente finalmente les llega el telegrama de Rasputín, que ya lo recibió, y les dice: el chiquito no se va a morir, díganle a los doctores que no lo moleste tanto. Poquitos después de que llega el telegrama, el niño se le desinflama la pierna y se pone mejor, y al día siguiente está como sin nada. Y yo así dije, como con un telegrama. Yo me acuerdo que cuando vi eso, cuando leí, dije, no, esto no... ¿What? Muy probablemente lo que me da pie a pensar es como esto que les pasaba, que incluso la misma cristología lo ha estudiado, ¿no?
como en relación, por ejemplo, a las posesiones satánicas, Okay. o incluso algunos casos, por ejemplo, de lepra que menciona la Biblia. La cristología explica que probablemente en algunos casos, no en todos, hay otros que sí, como que literal para ellos pues sí fue un milagro, pero para otros explica como este asunto, o sea, que eran como una especie de psicosis tan fuertes que se somatizaban, o sea, se manifestaban en la piel, en sus comportamientos, y que cuando, o sea, imagínate que tú naces y toda tu vida te han excluido de la sociedad y te han, o sea, siempre has sido una escoria para la sociedad, que alguien que es importante y que es famoso se acerque y te diga, que ya estás sano y estás perdonado y Dios te quiere. O sea, claro que mentalmente eso te puede, ¿no?, cambiar, ¿no?, el chip, ¿no? Entonces creo que puede ser a lo mejor un poco también lo que le pasó, ¿no? Decía como cuando pensaban que este hombre era verdaderamente un profeta y un iluminado de Dios, pues el que él te mandara a decir como, ay, güey, vas a estar bien, es como, voy a estar bien. A mí me dio risa porque, o sea, yo cuando apenas estaba hablando de esto cuando en la semana con mi familia, porque yo estaba diciendo, pero ¿cómo sucedió esto, güey? Y mi mamá me dice, ha de haber sido muy buen hipnotista. Claro. No, mi mamá trabaja hipnosis, como muchos ya saben, mi mamá es psicoanalista, trabaja hipnosis, y me dijo, ha de haber tenido una voz profunda, potente, y si la primera vez funcionó, me dice, porque el cuerpo reacciona durante la hipnosis dependiendo de lo que les están diciendo. Si la primera vez funcionó, la segunda vez, con creer que Rasputín le dijo que se iba a mejorar, iba a ser suficientemente para que el cuerpo reaccionara. Y yo así como... Y también había doctores, por ejemplo, ya en la historia, que dicen, seguro, el niño ya se estaba mejorando, y luego se lo atribuyeron a Rasputín, que llegó al último minuto. Claro. Que también, pues, es una cosa factible. Yo ya estaba así de que es un alien, es reptiliano, de que, ¿qué es esto? Es reptiliano, seguramente sí. No, y parece más reptiliano cuando te sabes la historia de su muerte. Claro. ¿No? Es como... Porque, bueno, haz de cuenta que este señor, después de tener este tipo de influencia en la familia real, la zarina, o sea, la esposa del zar, lo adora. Claro, por supuesto. Aparte le está curando al hijo, pues. ¿No? Entonces, había muchos rumores, eso no es algo que se sepa a ciencia cierta, de que eran amantes. Pero también sí se sabía que Rasputín tenía relaciones con todas sus seguidores. Claro. También hay rumores de que abusaba de las niñas Romanov. No se sabe. La verdad es que, o sea, hay miles de rumores en la prensa, el público, personas dentro de la religión, otros nobles. En todos lados hablaban de que Rasputín era el diablo y estaba controlando a los Romanov y era un terrible ser y que había que eliminarlo. Que fue un poco también un poco malestar y digamos material de pretexto para luego atacar a los Romanov, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, ¿y cómo muere entonces Rasputín? Pues mira, también ese es el asunto, porque no tenemos más que al asesino para que nos diga lo que pasó. Entonces como que pues nadie sabe a ciencia cierta. Vamos a creerle. La historia de su hija, de Rasputín, porque Rasputín tenía una hija que se llama María, es distinta y es muy rara. O sea, es como, ¿what? Pero puedo contarles ambos. El que lo mató, bueno, el principal se llamaba Félix Yusupov y era parte de la familia real. Le hablan a Rasputín a que venga a pasar un rato con ellos. De hecho, hay una versión de la historia en que, según esto, Félix le dijo de que, oye, mi esposo se quiere acostar contigo, ven a la casa y se va a acostar contigo. Y él dijo, ok. Y luego, pero eso no era lo que dijo este señor. Claro. Entonces, ¿Qué fue lo que dijo él? Él nada más dijo de que lo invitamos y ya vino. Y haz de cuenta que le tenían unas galletitas que eran de su sabor favorito, pero las tenían con cianuro. Y se las dieron. Y se les acabó. Y se murió. No. Ese es el asunto. Siguió ahí. Entonces le dieron vino, también con cianuro. Y siguió ahí. Así como... Y ellos así como... ¿Qué hacemos? Y entonces le dicen, oye, ¿nos das tu opinión sobre este crucifijo que está aquí? Y él dice, sí, voltea. Y en cuanto se voltea, le disparan. Y luego agarran sus cosas y uno de ellos, porque había otro señor, se pone como la ropa de Rasputín y se mete a la casa de Rasputín como para pretender que Rasputín llegó a su casa. Y luego regresan como para agarrar el cuerpo de Rasputín. Y se levanta. ¡Qué fuerte! Y los ataca y los persigue. Y lo vuelven, por fin le disparan 3 veces en la cabeza. Y ahora sí ya lo amarran y lo tiran al río. Casual.
Entonces por eso es como, es reptiliano, tiene poderes, ¿no? Qué fuerte. O sea, como que se acabó las galletas envenenadas, el vino envenenado, le dispararon así como en el pecho, no se murió. No se murió. Tuvieron que dispararle 3 veces en la cabeza para que el señor dejara de moverse. Y echarlo amarrado al río para que porque ya le tenían, o sea, que se levantaran. Claro. Y entonces finalmente se murió y de hecho sí se encontró el cuerpo, o sea, hay fotos del cuerpo de Rasputín. Que luego vamos a hablar más de él en la vida, ¿no? Pero bueno, eso es ahí es como acaba Rasputín, ¿no? ¿Cómo? Ahora, vamos volviendo un poco al tema de los Romanov, ¿no? Sí. ¿Cómo es que termina? Esta familia termina muy mal, ¿no? Sí. Es una historia, pues, de alguna manera triste en ese sentido, sí. muy, muy dramática. Sí, la verdad, porque termina con mucha sangre, ¿no? Sí. Todo empieza a partir de la revolución que se empieza a desatar, ¿no? Y ellos empiezan como a huir, como todas las historias de revolución y familias reales, ¿no? Sí. Empiezan a huir. Sí. En el episodio ya hemos dado muchas razones por las cuales el pueblo ruso estaba harto de los Romanov, pero es importante mencionar que la gota que derramó el vaso fue la Primera Guerra Mundial. 3 de cada 4 soldados rusos murieron. Trabajadores y agricultores fueron obligados a dejar su trabajo solo para morir a manos de los alemanes, y esto resultó en una escasez de comida y una inflación monstruosa. En el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres acompañadas por trabajadores en huelga salieron a las calles a protestar. Al día siguiente había más de 250,000 personas protestando, con pancartas diciendo: alimenten a los niños, detengan la guerra y terminen con la autocracia. El asunto es, pues ya ves, después de la Primera Guerra Mundial la gente está muy molesta, no hay comida, o sea, están en una situación muy precaria, se protesta, a los protestantes luego se les trata con muchísima violencia, se les reprime al punto de que los mismos guardias que estaban encargados de hacer eso dicen: ay no, esto está horrible, y se unen a la gente. Y entonces, pues... Sí, su mismo ejército se empieza a desintegrar porque se unen, digamos, al movimiento, ¿no? Sí. El zar estaba en Alemania porque estaba todavía en el rollo de la Primera Guerra Mundial. Dios le había dicho: tú tienes que ir a pelear tú mismo, y fue. Pero sus generales estaban hartos, decían que era un estorbo. Entonces, por estarlo cuidando no ganaban las batallas. Entonces, pues se regresó a Rusia. Ya sabía de las protestas, ya había dado o sea, como órdenes de que se reprimiera a los protestantes. Se había salido, de hecho salieron de su castillo, salieron huyendo. Sí, y haz de cuenta que finalmente les dicen, o sea, sus consejeros le dicen: mira, si quieres evitar que todo se vaya, o sea, total desmadre, tienes que abdicar. Y él dijo: ok. O sea, no se peleó, no dijo no. Claro. Ok. Y firmó así como sin problemas. Y primero lo que hace es que le da la corona a su hermano dice: no. Y entonces el gobierno se va como a un gobierno como transitorio. Okay. O sea, todavía no está elegido, pero había un gobierno transitorio. Y en teoría los ponen en otro castillito como encerrados, en lo que en teoría se decidía qué hacer con ellos. La gente iba y se burlaba de ellos, los guardias iban y los molestaban, los acosaban. Los mismos guardias. Sí, los guardias. Wow, les encantaba acosar a todos los Romanov. Y además no solo eran los Romanov, eran también los sirvientes de los Romanov. Y a ellos también les trataban mal, que era como: ¿y eso? ¿What? Claro, pero pues al final del día, pues era, o sea, ellos estaban ahí, también había cierta fidelidad y los hacía por parte cómplices, ¿no? Sí, pues sí. Y entonces, de repente, pues empieza la revolución comunista con Lenin, toman control del gobierno, quitan al gobierno que estaba como de transición, y ellos, pues digo, se hacen bolas como por un año peleándose como los dos lados del Partido Socialdemócrata, porque son dos distintos. Uno, de un lado está Lenin con los bolcheviques, y finalmente ellos deciden un año después que van a matar a los Romanov, que tienen que matarlos porque si no pueden volverse como un símbolo en contra de ellos y de su gobierno. Los tenían, para ese entonces ya no los tenían en el palacio en el que los molestaban, sino los habían cambiado a otra casita, que estaba totalmente tapada, que estaba cercada, que no, o sea, no tenían, no entraba ni la luz del sol. Y llevaban ahí ya un año y estaban, o sea, ellos según esto pensaban que iban a salir. De hecho, Nicolás pensaba que su primo, el rey de Inglaterra, le iba a dar asilo.
Y no se lo dio, porque dijo, no, pues si le doy asilo a... Me los voy a echar aquí encima, ¿para qué? Me van a matar a mí también. Sí, entonces, pues no le dio asilo y se quedó ahí. Luego está bien chistoso porque a la casa en la que lo tenían en Yekaterinburgo, se llamaba el lugar, le llamaban la casa de propósito especial. Entonces la gente dice como, what? Así se llamaba. I mean, like, survive. Sí, you know? La casa de propósito especial. Así se llamaba el lugar. O así se referían a la casa. Y pues tenían gente que los vigilaba todo el tiempo. Pero bien curioso porque si lees al respecto, no vamos a platicar de todo el año que estuvieron ahí porque fue pues muchísimas cosas. Pero pues la María tuvo un romance con uno de los guardias y lo quitaron. Y eventualmente los guardias, incluso los mismos bolcheviques que iban y los veían, empezaron a quererlos. Claro. Y como muchas veces varios dijeron después de que, ay, pensé muchísimo en ayudarlos a escapar. Uh-huh. Y finalmente una noche llegan y les dicen de que, oigan, ya los vamos a dejar ir. Váyanse hasta el cuarto y espérense ahí en lo que nosotros sacamos los carros para recogerlos. Uh-huh. Entonces están allá abajo y ya que están allá abajo bajan todos estos militares con armas y les dicen, los estamos sentenciando a muerte. Y Nicolás dice, ¿qué? ¡Pum! Empieza el tiroteo. Y los matan a todos ahí. Pues lo raro es que no se murieron inmediatamente. Se murieron varios y de repente se dan cuenta, o sea, porque además sale tanto humo, uh-huh, que ya ni ven que cuando se baja el humo ven que los niños están todos vivos. ¿Por qué? Los niños, pensando que ya se iban a otro lado, habían cosido dentro de su ropa todas sus joyas y las balas habían rebotado. Muy bien. Entonces no se habían muerto, entonces tuvieron que ir y matarlos a cada uno directamente en la cabeza. Claro. Y no se anunció al público exactamente lo que había pasado, de hecho se pensaba mantenerlo secreto. Uh-huh. Ya quienes lo han dicho han sido los guardias que estuvieron, uh-huh, ahí, y de hecho los que estuvieron encargados de eliminar los cuerpos, porque la idea era que desaparecieran los cuerpos, que nadie supiera qué pasó con los Romanov, que nada más fuera como, quién sabe, a lo mejor están vivos, a lo mejor están muertos, nadie sabe, ¿no? Y van y se esconden a los cuerpos. De hecho, creo que tuvieron problemas en hacerlos que se descompusieran y ahora en el presente, no hace mucho, ya se encontraron los cuerpos y se comprobó que eran ellos. Se usó el ADN, de hecho, del esposo de la reina de Inglaterra, okay, para comprobar que eran ellos. Se comprobó efectivamente que son ellos. Ahora ellos son mártires en la iglesia ortodoxa en Rusia. Ok, it makes sense. Sí. El asunto es que por muchísimos años no se supo qué pasaron con ellos. Y también incluso cuando se dijo que Nicolás había muerto porque se le había declarado culpable de violencia contra el pueblo ruso, nunca dijeron nada de Alejandra y de los niños. Claro. Entonces la gente tenía la fantasía de que a lo mejor estaban vivos. Yeah. Y de ahí empezó este asunto de gente que empieza a pretender hacerse pasar por ellos. Ajá, que yo soy un Romanov, yo soy Tatiana, yo soy quién sabe quién, yo soy Alejandro, uh-huh, yo soy... Y de ahí sale como la historia esta que nosotros vemos en la película de Anastasia, uh-huh, animada, en el que Anastasia perdió su memoria, pero sí escapó y está ahí. Ya, y no se acuerda que es. Y no se acuerda que... Pero bueno, y está basada en una mujer que existió, uh-huh, que la conocen como Anna Anderson, pero en su nombre real, de hecho lo tenemos por ahí en alguna parte, uh-huh, es mucho más complicado que Anna Anderson. Y el asunto con ella era que tuvo un intento de suicidio. La metieron en un hospital psiquiátrico. Cuando la encontraron no sabían su nombre, le decían señora desconocida en alemán, como se dice Fräulein, quién sabe qué, Fräulein unbekannt. Entonces, casual. Señorita desconocida, no decía quién era. Y finalmente a una de las enfermeras se le figuró que se parecía a una de las Romanov. Ahora, yo he visto fotos de Anna Anderson, a mí no me parece que se parece nada. Entonces digo, claro, pero a ella sí le compraron, o sea, un tiempo le compraron que ella era una al punto que hubo esta situación en la que un investigador empieza a traer a gente de la familia real o gente como alrededor de la familia real a que la conozcan, y unos inmediatamente dicen no, y otros dicen sí. Claro. Entonces, relajo, porque la mujer por el resto de su vida vivió como princesa. Haz de cuenta que a alguien le creía y entonces ya vivía en ese castillo por un rato hasta que sea una loquera o alguien la cachaba, entonces la mandaban a otro lado. Yeah. Y luego encontraba a otro que le creía y un tío y un archiduque y un no sé qué,
Y la patrocinadora. Güey, o sea, es que esto justo que platicamos, ¿no? Esta gente que de repente vive a expensas de otros solo por aparentar y le funciona y lo hacen bien. Aquí tengo un poquito más de... estaba muy interesada de, por ejemplo... el que mandó investigar... haz de cuenta que, bueno, había mucha gente con la idea de que ella era Anastasia. Finalmente, quien manda a investigar este asunto es el hermano de la zarina, que está vivo, que dice, quiero ver si esta es mi sobrina. Y paga un investigador y ya descubren exactamente quién es. Y aquí está el nombre de la chava. Se llamaba Franziska Szankowska. Y era una obrera polaca con antecedentes de enfermedad mental. Casual. Entonces, él, o sea, de hecho la demandan. O sea, la demandan por fraude y ella pierde. Claro, por supuesto. Pero de todas formas se puede escapar y hay otra gente, va convenciendo a otras personas. De que ella sí es una Romanov y que tiene que escapar. Entonces viaja de países, que a Alemania, que no sé qué, que a Francia, que a Estados Unidos. En Unidos. primera clase, muy seguramente. Sí, una y otra vez. Claro, una y otra vez. Una de mis historias, o sea, yo estaba de que le escribí a Jair de que esta señora es la peor, porque no podía creer, me puse a leer la vida de esta mujer y dije, no podemos hablar de todo esto en el chat, pero... Por ejemplo, hay un momento en el que una socialité neoyorquina se engancha de que, yo le voy a dar casa a la duquesa. Y entonces la tienen en Nueva York por meses y todo el mundo está encantado con la idea de que están hablando con la duquesa. Pero la mujer se vuelve loca, mata a un pajarillo de la señora que le está dando casa, corre desnuda por el techo, se la llevan al hospital psiquiátrico, o sea... Y yo estaba así de que en los 80s tenía un esposo que estaba tan loco como ella. A los dos los metieron en hospitales psiquiátricos. Él salió, la sacó contra la fuerza de su hospital psiquiátrico. Se robaron un carro y anduvieron como varios días robando de que tiendas así como 7-Elevens por todo Estados Unidos hasta que los agarró la policía. Y yo así de que... ¡What! ¡Qué fuerte! Y en ese entonces... No se había comprobado en cuestiones de ADN que ella no era. Ahora, por supuesto, se comprobó que no. Pero ella fue como la más exitosa en andar encontrando por dónde. Te digo, vivió en el castillo de Seón. O sea, tengo miles de cosas, de datos de ella y de quién le creyó y quién no le creyó. Un día podemos hacer un episodio de eso. Porque nada más de ella. Estábamos viendo... Ubican en esta serie de Netflix de Élite hay una chica que vive una vida doble, o sea, es una chica que hace el aseo, pero ella entra con una beca al colegio y finge viajes, se toma fotos en los lugares en los que trabajaba, diciendo que iba de paseo, que ahí vivía y así. Y no es el caso aislado, también hay otra chava que igual se andaba paseando, se arreglaba, era hija de campesinos y empezó a pretender, se empezaba a juntar con gente bien. Y es de que, ay, güey, dejé la tarjeta en el coche, pagas y luego te lo paso. Y ¿no? Llegó a altas esferas en Estados Unidos que les pagaban viajes muy costosos, usaba marcas muy costosas, se hizo toda una influencer. La psicopatía. Y resultó que no tenía, y debía así como no sé cuántos miles de dólares porque pues todo lo que había pedido prestado expiró, le daban tarjetas y cuando la ponían en duda pues usaba esto de cómo me estás poniendo en esta vergüenza, ¿no? Qué fuerte. Creo que podemos hacer un episodio de eso. Puede estar como de la psicopatía. Sí. Esta gente que de repente se pierde un poquito, ¿no? En el caso de esta mujer, Anna Anderson, o sea, ella sí estaba como en un estado psicótico. De hecho, ella no se nombró a sí misma Anastasia. Fue como una cosa que pensó la enfermera. Y luego vinieron de que, ¿tú crees que se parece a Tatiana? Y dijeron, no se parece a Tatiana. Y luego ya Anna Anderson dijo, yo nunca dije que fuera Tatiana. Y ya dijeron, eres Anastasia. Sí, claro. Y ya, entonces, de ahí empezó. Claro. Pero pues ella se aprovechó felizmente de todo eso. Y muchísima gente, sí, y otros así de que, por supuesto que no. Y yo viendo fotos de la pequeña Anastasia y de Anna Anderson, no se parecen nada. Es como, o sea, qué ganas de querer creer que de verdad era ella, ¿no? Entonces, pues, y bueno, es que la historia de los Romanov era muy triste, entonces querían que hubiera, que sobreviviera, ¿no? Pero pues... Esta ilusión también de ellos, ¿no? Empezó a tener estas cosas como muy... fuertes. Sí. Y bueno, pues están rodeados de todo. Por ejemplo, todos los escándalos alrededor con Rasputín y todas sus intervenciones. Que Rasputín, o sea, como mataron a Rasputín los maldijo y por eso se acabó la dinastía. O sea, eso es como medio también otra parte de la historia. Claro. La hija también de Rasputín fue muy popular en el mundo, anduvo hablando de cosas muy imprudentes. Le estaba platicando ayer, quién sabe si esto termina en el episodio o no.
porque quizás es demasiado extraño. Pero la hija de Rasputín juraba que no mataron al papá por su influencia con los Romanov, sino que el asesino quería acostarse con Rasputín y Rasputín dijo de que no. Entonces lo mataron, le cortaron sus genitales, los aventaron a través del cuarto, así como ¡pum! ¿Por qué? No lo sé. O sea, ¿por qué harías eso? Y luego ¡pum! Ya. Eso lo leí y dije, ¿what? El despecho. Y luego que la que limpiaba lo encontró, dijo, ¿ah? O sea, esa es la historia de María, que la señora del aseo se lo llevó. Y entonces, porque el asunto es que unos años después hay una subasta en el que dicen de que tenemos los genitales de Rasputín. Ajá. Y se venden a lo que entonces eran $3,000. Dije, quiero ver cuánto es esto ahora. Serían como más de 100,000 pesos lo que se pagó por eso. Casual. Y quien lo compró lo tenía en su casa y la gente iba y le rezaba a los supuestos genitales de Rasputín. La hija de Rasputín estaba así de que devuélvanme los genitales de mi padre. Y ellos dijeron, no, ahora es nuestro. Casual. Y de hecho tiene ese rollo tiene mucha influencia luego en la cultura popular, ¿no? Sí, Después, porque mucha gente ha hablado de eso. Lo chistoso es que se investigó después, porque alguien más lo vuelve a comprar y se investiga qué es. Y no es una parte humana, sino simplemente es un pepino de mar viejo. Entonces, conservado en salmuera. Creo que nomás estaba como en una cajita. Me acuerdo que, casual, esas cosas pasan. Pero, o sea, ¿quién se le habrá ocurrido así de que voy a agarrar este pepino viejo y lo voy a vender como si fuera? No, seguramente ni siquiera. O sea, a lo mejor hay alguien ahí dijo que, ay, esto parece... No. Hay que decir. No. Te juro. A lo mejor y lo creyeron y dijeron, no, acabamos de encontrar los genitales de Rasputín. ¡Qué mal! A lo mejor sí hubo alguien que lo creyó, no sé. Pues sí, la gente le rezaba. Claro, eso puede haber pasado. Y yo. Pero bueno, pues hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Ay, la caída de los Romanov. Es un gran tema, es una historia muy controversial, llena de muchas cosas. Como todas las historias de las monarquías, yo creo que un día vamos a hacer específicamente un podcast del tema. Como habíamos hablado de los Windsor, dije, no, pues hoy tocan los Romanov. Y aparte, si te fijas, como todo el tema del drama y las peleas, las pugnas de poder y todo, igual como cuando platicamos de Tutankamón, ¿no? Y toda su descendencia y los problemas que había alrededor de su reinado, pues está, sí, cuando por se ahí trata está el negocio. Cuando se trata de monarquías, las cosas se ponen... sabrosas. Ay, sabrosas y feas. El chisme. Y pues nada, hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerden seguirnos, darnos like, comentar, mándenos, escríbanos si quieren que hablemos de algún tema en específico, si saben algún dato que se nos fue, que a lo mejor como está chistoso, lo haga más interesante, escríbanos, pónganlo en los comentarios. Denos like, suscríbanse, campanita, whatever. Vayan a escucharnos en todas nuestras plataformas. Así es. Y si quieren escuchar el de los Windsor, es el episodio que está en Spotify y se llama No es fácil ser un Windsor. Por si quisieran un poquito de historia. También ahí mencionamos un poquito a los Romanov. Esperemos que les haya gustado. Nos encanta platicar estas cosas con ustedes. Y pues ya, eso es todo. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y pues ya, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, chavos. Muchas gracias. Gracias, Florecita. Bye. Bye. El Chal es un podcast conducido por Florencia Mayagoitia y Jair Santiago, gestores culturales, curiosos de la historia y fans del drama. Encuéntranos en donde sea que escuches tus podcasts.